Hola, ¿qué tal amigos? Sean más que bienvenidos a nuestro canal Avances Turcos TV. Como siempre, antes de comenzar, te invito a que te suscribas a nuestro canal y actives la campanita de notificaciones para que no te pierdas de ninguno de nuestros contenidos. Comencemos. Bueno amigos, en este capítulo vemos que Serkan y Eda están felices. Creo que a pesar de todo lo que pasó, el supuesto matrimonio entre Denise y Eda fue un estímulo para que Serkan entrara en razón y pueda recordar a Eda. Y vemos que ella, después de ver que Serkan ya la recordó, vemos que ella decide estar con él. No sé si ustedes recuerdan que Eda solo estaba esperando que Serkan reconozca el amor que siente por Eda para poder reiniciar su amor con él. Mientras Eda y Serkan están felices caminando en la calle, agarrados de la mano, vemos que, como siempre, Selim estuvo espiándolos. Esta mujer se ha convertido en la sombra de Serkan y Eda, porque vemos que ella está muy despechada y creo que por la cabeza de esta mujer no pasa nada bueno. Veremos qué pasará más adelante. Vemos que más adelante Selim estuvo hablando con Denise y vemos que ella le dice: ellos no tienen posibilidad de ser felices. Y podemos decir que de parte de Denise y Selim habrá un plan para separar a Serkan y a Eda, porque podemos ver que ellos están muy enojados con la unión de Serkan y Eda, y ellos harán lo posible por separarlos. Después de esto, vemos que Denise está en su tienda y vemos que recibe una llamada de Selim. Y veremos que él le dice: dime, ¿qué quieres, Selim? ¿Qué quieres de mí? Y vemos que Selim le dice: tú no debes firmar la cancelación del matrimonio. En pocas palabras, le pidió a Denise que no firme el divorcio, porque si él lo hace, dejará a Eda libre y podrá hacer su vida con Serkan. Y vemos que Selim le dice: de esta manera va a haber un juicio de divorcio. Pero no sé si ustedes saben que si hay un juicio de divorcio, aunque Eda se divorcie de Denise, no podrá casarse por 300 días, según la ley de Turquía. Vemos que en el desarrollo del drama, Eda y Serkan están en la calle y vemos que Denise se fue corriendo y vemos que Serkan lo persigue y le da un puño en la cara. Luego vemos que él se sube a su auto y se escapa del lugar. Creo que Denise trata de escapar porque él no quiere firmarle el divorcio a Eda. Y vemos que Serkan se ha cogido la demanda y golpea a Denise en la cara. Más adelante vemos que se escucha la voz de la jueza que dice: quedan 8 horas para que puedan firmar el divorcio. O sea, que ellos tienen 8 horas para convencer a Denise de que firme la cancelación del matrimonio. Pero vemos que Denise está desaparecido. Él se fue y se niega a firmar el documento. Después de esto, Serkan está en su casa y él está con Eda. Y vemos que él le dice: Eda, 8 horas no son suficientes, pues él reconoce que será difícil convencer a Denise para que firme antes de que pasen las 8 horas. Ya después de esto, veremos algo que nos ha dejado sorprendidos, porque veremos que en el desarrollo del drama, Eda fue a hablar con Selim, porque hay unos rumores y Eda quiere saber si es verdad o es mentira. Y vemos que Eda le pregunta: ¿es cierto? ¿Es cierto esto? ¿Estás embarazada, Selim? Y vemos que Selim le dice: ¿dónde escuchaste eso? ¿Quién te lo dijo? Y vemos que Eda, muy enojada, le dice: no importa quién me dijo esto. En pocas palabras, ella quiere saber si el rumor es cierto. Y Eda le dice a Selim: si esto es verdad, Serkan debe saberlo, Selim. Yo, a decir verdad, me he quedado muy sorprendido y a la vez pensativo, porque no creo que Selim esté embarazada. Creo que es un plan de Selim para tener amarrado a Serkan. Pero si este es el plan, creo que Selim está tomando una metodología muy vieja, porque él puede hacerse responsable de su hijo y estar con Eda. Pero yo quisiera ver sus opiniones. ¿Creen ustedes que Selim está embarazada o no está embarazada?
Déjanos tus opiniones en los comentarios. Bueno amigos, esto ha sido todo por hoy. Si no te has suscrito a nuestro canal, yo te invito a que lo hagas y actives la campanita de notificaciones para que no te pierdas de ninguno de nuestros contenidos. Nos vemos en el próximo video.